Voy a iniciar con la presentación y luego entonces le daré la palabra a la maestra Karen, lo que hicimos para presentar este texto que, como bien dice la doctora Almadelia, se llama Enclave Mujer, Filosofía Política y Género. Es pues subdividirnos en las series de temáticas y capítulos para hacerlo más ágil y pues platicarles de manera general cuál es el trabajo que se estructuró en este texto. El coordinador del texto, mejor dicho, los coordinadores del texto, es el doctor Álvaro Reyes Toski, Jorge Ocampo Ledesma y Claudia Angélica de Lara Hernández. La versión es electrónica y es impresa. El texto pues nace de una serie de conferencias que se presentaron en el coloquio denominado de la misma manera, Enclave Mujer, Filosofía Política y Género, misma que se desarrolló en el Centro de Investigaciones Económicas Sociales, Tecnológicas de la Agroindustria y de la Agricultura Mundial, el CIESTAM, de la Universidad Autónoma Chapingo entre el 14 y el 18 de agosto del 2023. El texto cuenta con 14 capítulos que, como ya había mencionado, nos distribuimos entre la maestra Karen y una servidora para hacer más ágil la presentación. La primera participación que se presenta dentro del texto se denomina Mujeres Pioneras en la Fundación de la Nueva España, de María Cristina Ríos Espinosa. La autora lo que desarrolla dentro de este capítulo es una disertación sobre la educación en México a la llegada de los españoles. Ella menciona que cuando llegan los españoles a nuestro país, la educación fue una educación religiosa y esta fue impartida por frailes, por monjas y por mujeres laicas. En este capítulo, ella presenta justamente la rebelión, y así lo tengo que decir, de mujeres beatas, es decir, de mujeres creyentes de la religión, pero que llegan a nuestro país en 1532 para empezar a educar a las mujeres pues en la cuestión religiosa. Eran maestras del español y pues lo que llegan es justamente a educar y a evangelizar a estas indígenas mexicanas en la Ciudad de México entre 1531 y 1536. Se relatan algunas vicisitudes, tengo que hacer el nombramiento de las mujeres que relata, porque pues por eso estamos visibilizando a estas mujeres en este tercer Congreso de Internacional de Vulnerabilidades. Las vicisitudes de Catalina Hernández, Francisca Hernández, Juana Vázquez, entre otras, quienes fueron acusadas y procesadas por alumbrismo, es decir, esta característica del cristianismo interiorizado, este amor por Dios, y que en nombre de ese amor por Dios, pues generan estas situaciones de educación y evangelización a las indígenas mexicanas. El desacato a la autoridad, obviamente, las calificó como herejes por el franciscano Juan de Zumárraga. Inclusive algunas fueron encarceladas por hacer la denuncia de los malos tratos al pueblo indígena de aquel momento. Comenta la autora que denuncian ante el rey el maltrato del pueblo de la Nueva España, y esta situación es la que llevó a la insurrección a las mujeres laicas, no profesas, ni monjas en nuestro país, que contravienen pues la situación de la religión en ese momento. Termino diciendo la frase que menciona la autora, por lo que fueron objeto de fiscalización de los frailes. El segundo capítulo se denomina Filosofía para las Niñas, cultivo de capacidades y empoderamiento. La autora es Patricia Díaz Herrera. Lo que hace la autora es hacer un análisis de las desigualdades que comienzan desde la infancia, dice la autora. En sociedades adultocéntricas se invisibiliza a los niños y se genera una serie de conductas y lenguajes que generan pues ponen en duda, mejor dicho, esta capacidad de los niños para actuar. Entonces lo que ella dice dentro de su análisis es que hay que empoderar también a los niños.
¿Qué significa el concepto de empoderamiento para la autora? El término va a implicar generar fuerza desde el interior de las personas y tomar conciencia de cómo las relaciones de poder operan en sus vidas. Obviamente hace un análisis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Libre de Violencia, la UNICEF, la Red de Derechos de la Infancia, etcétera. Para empoderar a los niños, menciona, ya hay aportes, como el programa para niños y adolescentes, que pues ella menciona, unido con las acciones que ha generado la UNESCO, va a permitir realizar o generar esa fuerza del interior de las personas al tomar conciencia de cómo se relacionan los niños con estas situaciones de poder. Y nos da una serie de ejemplos para romper este techo de cristal y una serie de metodologías. Nos dice, hay que usar recursos audiovisuales con perspectiva de género, hay que hacer que los niños expresen sus opiniones, hacer este proceso de mayéutica, generar preguntas para que ellos las resuelvan y a partir de ello tomen conciencia de ciertas situaciones, además de una escucha activa. Utilizar las narrativas como el cuento de las palabras de las niñas del maíz, un cuento de niñas náhuatl, en el que se pregunta de manera dialógica la niña con otros niños sobre una serie de temas para disertar. Entonces, ella menciona que al utilizar estas estrategias, perdón, desde la educación formal y no formal, podremos empoderar a nuestras infancias. Otro de los capítulos que nosotros observamos dentro de este texto en clave mujer es el filtro neutro, variante ditopatriarcal, de Alma Karina Sandoval Arisbaro. Lo que ella menciona, y cuando yo leí este texto me acordé muchísimo de una doctora del colegio de posgraduados, la doctora Pilar Alberti, porque ella nos decía que había estudios que determinaban que Sócrates había recibido algunos escritos de mujeres y que las mujeres pues obviamente le entregaban estos escritos, él los firmaba para hacer de conocimiento esta situación. Entonces le dotaban de alguna manera de esta información para llevarla al mundo, pero bajo un seudónimo, en este caso pues Sócrates, ¿no? Quién sabe si nosotros estamos leyendo algunos de los textos de Sócrates y a lo mejor son escritas por mujeres. Por ahí va la idea de este filtro neutro. La autora lo que nos dice es que hay un concepto editopatriarcal dentro de la construcción de la ciencia. Y las ideas, las escritoras mujeres, pues se desplazan por los hombres. El filtro neutro va a servir entonces para medir y valorar las obras, para domesticar el estilo de las y de los escritores desde la voz de los hombres. Ella menciona que si bien es cierto, en el siglo XXI ya se ven en las obras de las mujeres, siguen siendo medidas por esta visión editopatriarcal y siguen ocultándose los nombres de las mujeres, inclusive hay mujeres que renuncian a su género por seguir generando esta situación de ciencia. Esto no quiere decir, pues, dice la autora, que se aplauda ni que se reseña a las mujeres en los medios famosos, sino más bien se sigue invisibilizando. Entonces nos invita a despatriarcalizar el editopatriarcado, es decir, hay que visibilizar realmente a las mujeres, hay que leer a las mujeres, hay que romper con esta doctrina que no solo debe de odiar nuestros cuerpos, sino también desconfiar de nuestra voz. La despatriarcalización es un proceso permanente, individual y colectivo. Termino con la frase de la autora. Claro que nos queremos vivas, pero también no silentes. En el segundo apartado, en el último apartado del texto en clave mujer, vamos a encontrar un texto sobre Hannah Arendt y Simone Weil, denominado Política, Acción y Atención, de la maestra Karen Guadalupe Hernández Correa.
Lo que ella menciona dentro de este texto es que a través del análisis de Hannah Arendt y Weil, ambas filósofas, una alemana y otra francesa, habría que definir la política, la acción y la atención como una triada imbricada. El argumento inicial de la definición de política, la autora menciona que el concepto está impregnado de palabras vacías, que no encuentra un asidero ni una base, a partir de la cual señala el pretendido estado de paz que pregona el sistema democrático, mismo que no puede ser alcanzado sino a través de la libertad, pero no cualquier libertad, sino la libertad entendida desde Arendt como esta necesidad que lleva a la inserción y la participación de la esfera pública, por tanto, fuera de la opresión desde el horizonte beiliano. Así la libertad, al ser el contrapeso de la opresión, no puede darse más allá de la ausencia de la necesidad. Ella ejemplifica el hambre, el vestido, el cuidado de la protección frente a la violencia a partir de Beyle. Sin la intervención del pensamiento y la acción, entonces la libertad va a generar acción o nos lleva a la necesidad de generar esta acción. La acción implica la responsabilidad y el respeto que hace frente a los procesos de dominación, opresión y despersonalización que aquejan a la sociedad. El respeto, por su parte, abrevia la reflexión según Hernández, es tener en cuenta la realidad de la otredad y reconocer su objetividad, pero no caer en procesos de negación e invisibilización. Al reconocer las otras existencias, dice la autora, que se tengan o no gustos similares o afines, se podrá hablar de relaciones sociales sólidas como para permitir la convivencia a partir de la pluralidad. Por su parte, la concepción de atención se ejerce a partir de un vínculo entre entendimiento y sensibilidad, y la atención entonces va a posibilitar el ejercicio del pensamiento. Finalmente, la atención y la acción, al estar ligadas, implica la incidencia en alguna exterioridad por el hecho de que se encuentren inscritas en un entramado social que demanda el esfuerzo y el involucramiento de los individuos en la vida. Entonces, la política y la atención, desde la óptica de Arendt y Beilan, no son sino el pretexto elegido para optar por la acción en un espacio amenazado por la quietud y la indiferencia. Otro de los textos interesantísimos que, bueno, vamos a observar dentro de la Universidad Autónoma Chapingo es la Capilla Riveriana. Este texto se llama Canto a la Tierra, Canto a la Mujer, la Capilla Riveriana vista desde la filosofía, de Claudia Angélica de Lara Hernández, una de las coordinadoras del texto. Lo que ella menciona es que es importante revisar la Capilla Riveriana y reflexionar desde la filosofía en la obra de los artistas y los poetas. En este sentido, va a mencionar ella que la filosofía debe de ser considerada desde tres lugares: la cosmovisión, la crítica y como propuesta creativa para solucionar los problemas del ser humano y la sociedad. En el caso de la interpretación de la Capilla Riveriana, nos hace todo un análisis de lo que implica cada uno de de las imágenes que nosotros observamos ahí. Ella menciona en orden de aparición las pinturas y nos dice que hay una relación intrínseca entre la tierra y la mujer. Siguiendo este orden de aparición, menciona algunos: tierra libre de hombres, niñas como mazorcas, niñas como frutos, y así sucesivamente. Nos va a decir que hay que identificar que el elemento siempre repetitivo dentro de todos los murales es la vida es muerte y muerte es vida, como un ciclo. Esto va a generar la explicación de, mencionaba yo hace un rato, de los tres conceptos filosóficos de cosmovisión, crítica y creatividad. Va a decir que la cosmovisión entonces va a ser entendida a partir de la Capilla Riveriana como una serie de principios y elementos de explicación de la realidad. En este caso, la tierra como mujer nace todo.
La filosofía como crítica, va a mencionar la autora, es la tierra como una mujer. Se representa en situaciones de conflicto a partir de esta oposición tierra fecunda y tierra explotada. Por lo tanto, su potencialidad se encuentra encuestrada y limitada por la explotación y tiranía capitalista. Mujer debe de estar en lucha para ser. Por último, la filosofía como propuesta creativa va a mencionar la autora que es una utopía. ¿Por qué? Pues porque trata de la esperanza, de una esperanza futura, en vez de regresar a un retorno al origen, porque el origen está en nuestra identidad y en nuestro rostro, que es la tierra. Entonces, así expresa la autora que la historia no es lineal, sino que se encuentra en un devenir y hay que superar al pasado para generar una recuperación. Luego entonces viene un texto desarrollado con los últimos productores lacustres. Este texto es de la doctora Almadelia Buendía, que en este momento está monitoreando nuestra presentación. Le denominó ella Mujeres, Mito y Naturaleza, un eterno presente en el lago de Texcoco, por Almadelia Buendía Rodríguez. Lo que menciona la autora es que pues a través de las narrativas de los últimos productores lacustres en el municipio de Texcoco, específicamente en el mítico lago de Texcoco, hay una situación de historias, de mitos con relación a la mujer naturaleza. En este sentido, ella dice pues que el mito debe de ser entendido como una narrativa maravillosa situada fuera del tiempo histórico, protagonizada por personajes heroicos, divinos, y que estos personajes pues van a ser situaciones extraordinarias, en este caso dentro de la comunidad de Texcoco. Recupera algunos elementos que mencionan los productores lacustres, esta relación mujer-naturaleza, como mujeres como Sirena, mujeres como Llorona, ambas pues en esta visión de atraer sexualmente a los hombres y llevarlos a a los cuerpos de agua, pero también hace un análisis sobre estas mujeres vistas como diosas. Menciona algunas mujeres como Cicuatló, perdón, la diosa Cihuacoatl, quien recorría las calles de Tenochtitlán, también la reina Xochitl o Xochiquetzal, esposa de Tlaloc, que es la diosa de las flores, la belleza, el amor, el pulque, entre otras mujeres. No olvidando que las mujeres fueron alejadas del lago de Texcoco, pues su presencia significaba malos augurios. Pero para estos malos augurios, por ejemplo, el asunto de la menstruación como un elemento que va a amenazar al lago de Texcoco porque lo contamina, porque se va el agua, porque reduce el nivel del agua, etcétera. Todos estos elementos los va a estar recuperando la doctora dentro de este análisis. Pero cualquier situación, dice la autora, hay una de esta malignidad de las mujeres con respecto a la naturaleza. Los hombres van a tener sus propios recursos para contrarrestar esta mala suerte. Y menciona ella que el fuego va a ser uno de los elementos que van a utilizar para limpiar de estos malos augurios al lago de Texcoco. Humear, por ejemplo, es una de las alternativas que van a utilizar los hombres para limpiar a este lago. Entonces, la dualidad mujer-naturaleza va a estar presente, pero también esta dualidad donde somos humanas, sagradas, y conjuntamos las mujeres, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. En fin, el texto de la doctora es muy interesante, decía yo, porque recupera la voz de estos últimos productores lacustres. El último texto que me toca comentar es el de las mujeres de la brigada de Fabiola Eneida Martínez Ocampo.
Texto que me fascinó porque dentro de todos los estudios de los movimientos sociales, poco se ha recuperado las voces de las mujeres. Casi siempre se observa las voces de los líderes, dónde vivieron, cómo nacieron, quiénes los conocieron, quiénes estaban alrededor de ellos, cómo se desenvolvieron dentro del movimiento social, pero las voces de las mujeres casi no son recuperadas. Entonces, lo que hace la autora dentro de este texto es recuperar a las mujeres que están en las brigadas, no en cualquier brigada, en una de las brigadas importantes, diría yo, en uno de los movimientos importantes, el de Lucio Cabañas Barrientos. El trabajo esboza entonces la participación de 7 mujeres en estas brigadas campesinas de ajusticiamiento, brazo armado del Partido de los Pobres, grupo liderado por el profesor Lucio Cabañas. El campo de acción de la guerrilla fue Atoyac, Cayucan de Benítez, Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero. El tiempo en el desarrollo de este estudio es de 1967 hasta 1974. Cabe hacer alusión que la autora menciona que este trabajo que ella está presentando, pues implica también un texto que posteriormente se iba a publicar o tal vez ya se publicó y que sería importantísimo modo de recuperar. Estas mujeres, estas 7 mujeres son familiares de la autora. Entonces ella tuvo a las autoras de estas brigadas a la mano para poder entrevistarlas y escuchar sus voces. Tengo que mencionar sus nombres porque decía yo hay que visibilizar el nombre de las mujeres. Simona de Cruz Martínez, Celia, tía paterna. Ángela Ocampo Martínez, alias Alicia, tía materna. Rosa Ocampo Martínez, alias Estela, que fue su madre. María de Jesús Fierro Cabañas, alias Marta, prima hermana. Guillermina Cabañas Alvarado, alias Hortensia, tía materna. Mujeres jóvenes, una de ellas menciona la autora, de 14 años, que tenían esta inquietud de sumarse a la Armada. Lo hicieron convencidas por los objetivos por los que luchaba Cabañas en ese momento, pero además porque fueron jaladas por sus parejas, por conocidos, por familiares que también estuvieron dentro de la guerrilla. Su papel básicamente dentro de esta actividad fue ser guardianas, incursionistas en los pueblos, recolectoras de leña, preparación de alimentos, comisiones que ellas mencionan que se rolaban en todo el grupo guerrillero. Inclusive la autora anota que pese a la participación de las mujeres dentro de la guerrilla, no lograron obtener cargos dentro de la dirección. De hecho, ninguna logró desempeñarse dentro de esta dirección, aunque sí participaban dentro de la base. En fin, el texto es, en su completud nos llama a repensar el papel de las mujeres desde otros senderos y horizontes. Paso el uso de la palabra a la maestra Karen para que nos haga alusión al resto de los capítulos. Adelante, maestra. Hola, hola doctora, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos los que están aquí y también tengo entendido que nos sintonizan a través de otras plataformas, ¿no? Creo que Facebook y también YouTube. Así que nada, les agradezco que se hayan tomado una mañana de su sábado, ya iba a decir sábado, hoy es martes, ya queremos que sea fin de semana de su martes para compartir y hablar sobre este texto que me emociona mucho y me emociona por múltiples cosas, pero entre ellas porque es un texto en el que se ha compartido espacio con personas que en lo personal fueron mis profesores, fueron mis maestras incluso, y tuve la oportunidad de presentarme también ahí, ¿no? Ahora como autora. Y la verdad es que me parece que es un texto que vale mucho la pena, porque, como ya decía ahorita la doctora Cristina, es
es un texto en el que convergen muchas plumas, muchas perspectivas y bueno, aquí está, no lo habíamos presentado, espero que sí se vea un poquito. También, como bien ha dicho la doctora, está en una versión en electrónico y la verdad es que merece la pena consultarlo. La diferencia entre uno y otro, más allá del formato, pues también tiene que ver con que aquí las fotografías que en él se encuentran, que ahorita hablaré un poquito de ellas, están a blanco y negro y pues en el formato en electrónico ya está la versión, digamos, a color y la autora juega un poquito con esto y ahorita platicaré al respecto. Pues bueno, sabemos, como dijo la doctora, que este texto tiene tres coordinadores, ¿no? El doctor Álvaro, el doctor Jorge y la licenciada Claudia. Es un texto su edición es de este año, es relativamente nuevo, es de junio del 2024. Y pues bueno, un libro siempre es un pretexto para hablar de la vida en general, para hablar del mundo y también de aquello que nos une y nos separa. Y justo lo que vamos a ver en esto es eso, ¿no? Es las perspectivas en torno a la vida misma. Bueno, el libro tiene, digamos que 14 capítulos y el prólogo. Este prólogo escrito por los dos autores mencionados antes, el doctor Álvaro y el doctor Jorge, son los prologuistas de este texto. Y bueno, tenemos 14 capítulos, pero tenemos 14 autoras y un autor. Eso también es interesante porque los capítulos, digamos que en su mayoría fueron escritos por mujeres, uno de ellos en conjunto, los demás en solitario, y la única pluma de un varón es la del maestro Miguel Ángel, que por cierto me tocó ese texto, digamos, en la repartición que la doctora Cris y yo hicimos para poder presentarles el libro, ¿no? Y pues bueno, agradezco también la oportunidad de poder compartir el mundo de las letras con personas que afrontan la vida desde la palabra, porque la palabra en sentido arentiano también es acción. Y pues bueno, este libro es un pequeño acercamiento a ello, ¿no? Y no solo el libro en general, sino de manera específica el Congreso. ¿Por qué? Porque estamos aquí presentando trabajos desde diferentes perspectivas, desde diferentes trincheras, y eso nos permite también acercarnos a diferentes tópicos desde la muy particular formación de cada uno de las autoras y autores. Y justo antes de adentrarme un poquito a esta parte del contenido propio de los textos, me gustaría que viéramos los perfiles, digamos, de las autoras. Lo mencionaré así porque, pues bueno, la mayoría son mujeres en este texto para que nos demos un poquito la idea de qué podemos encontrar en este libro, ¿no? Y también que sea un poquito no sé, la invitación a poder leerlo. Pues bueno, como ya decía la doctora Cristina, que aquí tenemos a otra doctora Cristina, es María Cristina Ríos, ella es doctora en filosofía. El siguiente texto también parte de la filosofía por parte de la maestra Patricia. El siguiente de la doctora Alma Carla, ella es literata, bueno, tiene un doctorado en literatura. Guadalupe Monserrat es licenciada en Comunicación y Cultura, y de ellas son las fotografías que aprovecho para hacer la mención. La fotografía está en la portada es precisamente de esta autora, de Guadalupe Monserrat Cano Martínez. Eh, el maestro Miguel Ángel Leal Menchaca, él es maestro en literatura iberoamericana. La politóloga Nora Bree, tenemos presencia aquí argentina con esta compañera. La filósofa e historiadora de las ideas Jessica Pamela Castro Figueroa. Guadalupe Cardoso Carpio, ella es maestra en cartografías del arte contemporáneo. También tenemos a la maestra en lenguajes visuales, Lubia Angélica Duarte, y las doctoras, la primera en ciencias y la segunda doctora en educación, Cristina González, que está aquí con nosotros, y también la doctora Perla Jessica, y su servidora, que ya presentó un poquito el texto la doctora Cristina. También la licenciada en filosofía, Claudia Angélica, la doctora aquí Alma, que está presente también, doctora en ciencias políticas y sociales. Y también la maestra en historia, Fabiola Eneida Martínez Ocampo. Así que como podemos ver, son perfiles súper variados, ¿no? O sea, podemos encontrar desde más enfocado a la cuestión del arte, la parte de la filosofía, las ciencias políticas, la literatura.
Y eso me parece súper enriquecedor. Y voy a iniciar esto un poquito ya con una frase que está aquí en el texto del maestro Leal Menchaca, y él nos dice, la diversidad de formas en que el pensamiento lucha por aprender la vida. Y me parece perfecta para iniciar esto, porque justo tenemos una diversidad de formas a partir de la cual estamos abordando la vida misma, ¿no? Diferentes intereses. Y también quería hacer mención de esta parte de nuestras formaciones, porque pues en los textos mismos se refleja eso un poquito, ¿no? Por ahí en algún lugar alguien decía que eran nuestras D y hacía el énfasis y ya después formaciones, ¿no? Justo de cómo nos vamos acercando a las cosas a partir de nuestros inicios, ¿no? En este mundo de las letras. Y por eso decía que me da mucho gusto, porque ya estamos aquí como del otro lado ahora, digamos, en una especie de colegas, pero al final siempre está la figura de ser maestros. En este caso, la doctora Alma, el doctor Álvaro y demás, ¿no? Entonces, me da mucho gusto presentar este texto, ser parte de él, y de manera general, digamos que tiene cuatro grandes tópicos, ¿no? La cuestión de la filosofía, la política, el género y también la literatura. Y a partir de todas estas vertientes, entonces ya podemos hilvanar un texto con otro, ¿no? E incluso establecer puentes entre ellos mismos, más allá de que sean, digamos, con temáticas distintas. Ahorita vamos a ver que existen como esta especie de coqueteo, ¿no? Por ejemplo, uno directo, pues entre el texto del maestro Miguel Ángel y el mío propio, porque ambos se centran en Hannah Arendt, ¿no? Y así podemos encontrar otras relaciones entre estos textos. Ahora sí, voy a partir, digamos, de prácticamente la mitad de este texto, que es a partir de la obra de la fotógrafa, ¿no? De la licenciada Guadalupe Monserrat Cano Martínez y el texto que ella nos presenta, y digo texto porque antes de agregar sus fotografías, pues nos da precisamente una pequeña descripción de por qué está agregando esas fotografías, ¿no? Y es una instantánea más narrar, rehistorizar y reescribir. En ella nos plantea una idea fundamental. La fotografía funge como una herramienta política de denuncia y de exposición. Y a partir de ella, digamos que empieza su disertación. ¿Por qué? Porque nos habla de la importancia de la imagen política. Y esta imagen política nos permite, ¿qué cosa? Romper, pero también narrar las injusticias y visibilizar lo real. Y en esta visibilización de lo real, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues afecciones, afectaciones, y estas afecciones y afectaciones compartidas están plasmadas en las fotografías. ¿Por qué? ¿De qué son estas fotografías? Pues son fotos de las marchas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y la autora nos comentaba, recuerdo que es como, tiene una especie de archivo que ha ido recopilando a lo largo de los últimos años con estas fotografías, ¿no? Y su idea precisamente es partir de una mirada feminista que atrape el instante. Y esta mirada feminista condensa esa violencia en una imagen. Si tenemos la oportunidad de revisar las imágenes, me parecen impactantes y la verdad es que mi favorita desde que la vi, porque digo, wow, todos hemos visto esos señalamientos en los colegios de no corro, no empujo, no grito y demás, ¿no? Pues aquí hay una que dice no violar. Y yo lo veía y decía, wow, ¿no? O sea, pintada en las escaleras creo que es el Metro Bellas Artes, por aquí no se va a ver, pero se ve un poquito, tal vez. Pero me parece muy interesante poder verlas. Ah, y lo que les comento del juego de colores, la autora parte de los morados, del tono rosa y demás, para hacer estos señalamientos, ¿no? Para ser como más puntual y poner el acento justamente en esa parte. Por eso mi invitación a consultar el libro también en formato electrónico, ¿no? Y a partir de esta fotografía documental, como nos dice la autora, pues nos permite un registro, ¿no? O en este caso de manera puntual a ella, que es la autora de las fotografías. Y este registro nos ayuda a visibilizar el descontento, el hartazgo, pero también la esperanza. ¿Por qué? Porque por algo están esas marchas, ¿no? También vemos que hay digamos, esta parte de la desesperanza y la esperanza pueden unir y separar a las mujeres y bueno, a las personas en general, y a partir de ello iniciar procesos de movilización, ¿no? Y bueno, estas imágenes nos cuentan historias, nos dice la autora, y están narrando algo.
Y también, digamos que el fotografiar esta parte de las marchas es una apuesta por la aparición en el espacio público. Dice que en el espacio público, pues bueno, los individuos sabemos que aparecen, se muestran y quedan expuestos a los ojos de los demás. Esa parte de la exposición, pues nos permite también visibilizar las luchas, pero también la manera en la que se interviene en los espacios públicos, ¿no? Cómo se toman las calles, las plazas, los monumentos, y de aquí nos puede llevar a un montón de discusiones, ¿no? Que recuerdo que justo era una de las preguntas que le hacían al autor en su momento, eh, esta parte de la cuestión de las manifestaciones, ¿no? ¿Qué está pasando con ellas y cómo las apropiaba desde su cámara fotográfica, ¿no? Y pues bueno, esta cuestión del irrumpir entonces, también nos comenta la autora, desde el arte para manifestar, y yo le agregaría manifestarse, y como señala pues la propia autora, y esto es una cita, para conectar y eso me encantó, y tiene un guión y dice enunciar, de enunciar todo descontento, ya sea personal o colectivo, ¿no? Yo decía, este pequeño juego con los guiones y las palabras es justamente, ¿no? Denunciar, manifestar aquello que, lo que estás en contra, pero también de exponerte a ti misma a través de esa narrativa, ¿no? De enunciar. Entonces me parece muy, muy interesante. Por eso les decía que las palabras me parecen magníficas para expresar muchas cosas porque nos permiten a veces ser más precisos, ¿no? Pues bueno, el siguiente texto es el de el maestro Miguel Ángel de Almenchaca y está titulado Hannah Arendt, una biografía imaginaria. Pues bueno, también recuerdo que el día de la presentación de este maestro, porque como decía la doctora Cris, eh, este libro es producto de un coloquio y justo estos escritos pues fueron presentados en un primer momento de esa manera, ¿no? Como una exposición a cargo de los propios autores y autoras. Y en ese entendido recuerdo que el maestro nos mostraba su preocupación, su obsesión, su angustia y su emoción en torno a esta escritura. Y ahorita voy a decir por qué. Pero antes de eso, él señalaba una especie de parangón con el tema de la obsesión, ¿no? Y nos decía, una búsqueda que se torna obsesión. Y para el maestro, leer y escribir sobre Hannah Arendt, su vida y su obra, se tornó una obsesión. Nos contaba, y lo van a ver plasmado en las páginas del libro, esta parte de dedicarse por meses a la lectura de una autora que para él era nueva, y bueno, nueva entre paréntesis, no entre comillas, perdón. ¿Por qué? Porque la había escuchado en boca de otros colegas, pero él no había dedicado ese espacio a leerla de forma específica y a partir de una serie de inquietudes, pues bueno, le dedicó esto, ¿no? Y entonces nos decía el maestro, se atrevió a hacer este escrito, ¿no? Una biografía imaginaria, nos dice él, ¿no? Como buen literato. Y bueno, ahí también, esto es una cita que el maestro coloca, coqueteando con la historia, el pensamiento y la ficción. Y justo es lo que se presenta en su texto, ¿no? Una especie de coqueteo con hechos históricos que estuvieron presentes en la vida de la propia Hannah Arendt, pero también con elementos muy puntuales de su pensamiento, como la cuestión o su perspectiva en torno a la política, al totalitarismo y demás cuestiones, ¿no? Su posicionamiento también en torno a la Segunda Guerra Mundial. Y nos dice, y la ficción, porque parte de ello, y nos dice, el autor toma por ahí una referencia a Borges, ¿no? Y de hecho creo que empieza con eso, con la parte de las licencias que se pueden tomar para escribir las biografías, ¿no? Los autores cuando se acercan al pensamiento de algún autor y que, bueno, de hecho así comienza, de hecho me voy a permitir leer la cita con la que el maestro empieza y nos dice que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esta paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. Entonces quiere evocarnos recuerdos que no vivimos nosotros, que vivió la propia Hannah Arendt, pero que nos trasladan a ese escenario, ¿no? A partir de la facultad de la imaginación, poder, digamos, acercarnos a otros espacios. Y nos dice de la propia autora que, bueno, si bien rescata el maestro Leal que no somos dueños de nuestras obsesiones, sino que ellas se posicionan sobre nosotros, y yo pensaba, claro, cada uno de nosotros probablemente tengamos autores predilectos,
o autores, autoras que nos han llamado la atención por algún momento de nuestra vida en función de una circunstancia específica o de una cuestión que queríamos conocer en ese momento. Y entonces nos obsesionamos con ellos, nos acercamos más a esos textos y el maestro nos muestra eso en su escrito, ¿no? Y digamos que es una especie de propuesta lo que él hace de ver en Hannah Arendt, verla como una literatura. Y nos dice que cuando se ve a un autor como una literatura es porque esos autores precisamente nos llevan al mundo de otros escritores, ¿no? Bueno, la centralidad que el maestro rescata de esto es leerla y difundirla porque su pensamiento se encuentra vigente en el siglo XXI a pesar de que ella haya escrito en el siglo XX, ¿no? Y pues bueno, se daría con esta parte de el buscarse a sí mismo en otros textos y en otros autores para que este mundo sea menos ajeno, ¿no? Por eso señalaba que tenemos como ciertas inclinaciones hacia, bueno, que por eso leemos lo que leemos, ¿no? Cuando la lectura no es obligatoria porque tengamos que cumplir con ciertos requisitos de las academias y demás. Otro texto es el de Nora Bree Gowland, está titulado Invisibilidad de las mujeres en cuanto pensadoras y creadoras. Y aquí me parece muy importante la precisión que hace la propia autora, ¿no? En cuanto pensadoras y creadoras. Aquí se avienta todo un clavado por las redes, por decirlo de alguna manera, a navegar en la web para encontrar nombres de estas pensadoras, de filósofas, y lo que la autora se encuentra es impresionante porque habla de esta ausencia de las mujeres, ¿no? De la ausencia de las mujeres y lo que decía la doctora Cris, la importancia de nombrarlas y de señalarlas, ¿no? De colocar el nombre. Y que justamente, lo comentaba yo un poquito la doctora, esta parte de la cuestión del anónimo. Nora Bree inicia con un epígrafe de Virginia Woolf en torno a esta parte de la mayoría de las veces que cuando alguien escribía y colocaba anónimo, detrás había una mujer, ¿no? Y esa es la discusión que maneja la autora y señala el sesgo en cuanto a la producción propio de las mujeres, porque aquella que generan las mujeres permanece en las sombras. En la búsqueda que la autora realiza se encuentra que existe un mayor número de varones en los listados, a diferencia de las mujeres, ¿no? Y la propuesta es de la autora colocar en una parte lo que le arrojaba a la web y por la otra coloca nombres de mujeres que no fueron colocados en ese momento, ¿no? Nos dice que cuando esta parte de la cuestión del genérico masculino, y ella lo buscaba de esa manera y se dio cuenta que solo había dos filósofas, si no mal recuerdo. Entonces tuvo que ser más precisa y colocar filósofas. Eso lo hace cuando son filósofas mexicanas y ahí ya le empieza a desplegar una lista más puntual. Pero también recuerdo que lo decía a manera de chiste, que uno de estos listados tenía, si bien era el nombre de la filósofa, era la fotografía de un autor, ¿no? Que compartían el apellido y eso lo coloca también en el texto, ¿no? Y nos dice que esto se debe, de acuerdo con Nora, a la misoginia encarnada a la que se hace frente a partir precisamente, bueno, más bien, esta invisibilización se debe a esa misoginia y lo que ella plantea como necesario es la visibilización de la obra de las mujeres, ¿no? Y esta visibilización o esta presencia de las mujeres en la generación del pensamiento, la autora la conduce por tres grandes vertientes. La cuestión de la literatura, las artes plásticas y la filosofía. Y a partir de ahí está plasmando este listado que les comento, en las mujeres como pensadoras, como creadoras, pero también resaltando en todo momento los procesos de invisibilización y exclusión al que se han visto expuestas estas autoras, ¿no? Y precisamente esta cuestión del rechazo a las letras de las mujeres, pues llevó a que muchas escritoras hayan ocultado su identidad para poder ser publicadas, ¿no? Y también pensemos que eso por ahí también lo comenta un poquito el texto que nos comentó la doctora Cris, el de Alma Carla, la parte de cómo escriben las autoras, ¿no? Porque se señala que las mujeres tenemos cierta manera o cierta particularidad para escribir distinta de los varones. Y en este sentido, pues muchas veces se ve que, ay, lo escribió una mujer. No, hombre, ¿cómo va a leer eso? Entonces, esa es la postura que se maneja, ¿no? En cambio, si lo escribió un varón, pareciera como si tuviera mayor pretensión de validez, ¿no?
y es lo que está señalando la autora. Y bueno, sorpresa, el libro de hoy pues es prácticamente escrito por mujeres, ¿no? Entonces esa es la invitación, la cuestión de la visibilización, ¿no? Que me parece muy importante. Y que esto no para de manera infortunada. Estamos en el siglo XXI y vemos que persisten casos como estos, ¿no? Por ahí lo señalaba la propia autora en su presentación, ¿no? Cuánto en la cotidianidad se llegan a ver estos elementos, ¿no? En las grandes casas editoriales, y de hecho voy a hacer referencia a otro texto, lo menciona, no recuerdo la autora, pero es en el texto de Tsunami, el volumen uno, y lo dicen, ¿no? Las escritoras que inician movilizaciones en torno más bien para visibilizar el rechazo e incluso la cuestión de los abusos por parte de ciertos editores de casas muy famosas, ¿no? Y de ahí se inicia la movilización del hashtag MeToo y demás cuestiones. Pues bueno, el siguiente es de la autora Jessica Pamela Castro Figueroa y tiene por nombre Flora Tristán, breves apuntes de una paria. Aquí volvemos a la parte, digamos, de la filosofía, digamos, en una cuestión más específica, porque está retomando a una autora de manera muy puntual, ¿no? A Flora Tristán, y aquí vamos a viajar un poquito al siglo XIX, me explotaba la cabeza cuando la licenciada maestra Jessica nos hablaba sobre esto, porque justo es esta parte de la vida de una mujer llevada por múltiples vicisitudes y que era muy joven, ¿no? Lo señala en su texto. A los 30 años, Flora Tristán, aquí un paréntesis, ella nació en Francia, pero tenía familia en Perú. Esto me parece muy interesante. Y justo a los 30 años inicia un viaje en un buque que se llamaba El Mexicano, y ya tenía tres hijos. Y yo pensaba, bueno, yo acabo de cumplir 30 años, ¿no? Y ella a los 30 años, en el siglo XVIII, perdón, XIX, perdón, ya tenía tres hijos y se dio cuenta que el mundo se le estaba cayendo cuando su matrimonio se rompió. Y precisamente la autora nos señala esta parte de los conflictos en su matrimonio, pero este viaje, y lo menciono y comienzo con ello porque fue justamente como una especie de parteaguas que la llevó a reformular muchas cuestiones en su propio pensamiento. Y esta parte, digamos, también como lecturas previas, cuando ella estaba embarazada, pues fue el acercamiento que tuvo a otra de las grandes, digamos, grandes referentes en la cuestión del feminismo, que es Mary Wollstonecraft. Y nos dice justo, ¿no? Que ella estaba en este periodo y se acercó a ese pensamiento. Y Tristán, pues bueno, tomó Tristán puede ser tomada como un punto de referencia, y esta es una cita de la autora, para pensar un modo de hacer revolución vital ante el hartazgo social y la transformación de pensamiento. Entonces ella hizo frente y a partir de su obra, pues bueno, básicamente podemos señalar que nos invita a pensar en el derecho al trabajo, pero también en el derecho a la organización específicamente de las mujeres, y nos señala que las mujeres han de sumarse a la lucha obrera, porque son parte importante justamente de este mundo del mercado, ¿no? Y a partir de la propia obra de Tristán, nos dice la autora, y esta es una cita de Pamela, la cuestión del escribir desde la sensibilidad bien le ha funcionado a las mujeres para provocar vitales transformaciones sociales, culturales e individuales. Y esto lo rescata porque justamente la parte de la escritura le permitió a Flora Tristán escribir para conocerse y para protegerse de aquello que estaba pasando, ¿no? Y en este sentido, el elemento de la sensibilidad, ¿no? Que muchas veces es desdeñado, aquí lo está retomando la propia autora a partir de Flora Tristán. También nos dice que se trata, dice Pamela, de cuestionarse cómo se trata a la mujer, al obrero, al pobre, al paria. Estos elementos son como clave en la obra de la propia Tristán, ¿no? Y que bueno, esta parte del paria le da nombre a su propio texto, ¿no? Breves apuntes de una paria, justamente, porque nos dice la autora
que si pudiéramos, no sé, como colocarle un señalamiento a la propia Flora Tristán, Pamela dice que podría ser huérfana, esposa, madre, trabajadora y extranjera. A partir de todo ello, pues bueno, vemos, digamos, aquello que estaba contenido en su pensamiento, ¿no? Y pues Maestra bueno, Karen, así como el texto de Miguel Ángel Real maestra es una Karen, invitación para... Sí, ¿me escucha? Disculpe la interrupción, está llegando al límite de su tiempo. ok, Por voy a favor, velocidad porque muy me faltan amable, todavía otros gracias. dos, una disculpa. Pues Gracias, bueno, maestra. decía que así como esta parte del texto de Pamela es una invitación para leer a Flora Tristán, el de Miguel Ángel para leer a Hannah Arendt, ¿no? Que enfocados en dos filósofas muy puntuales. Me faltan, diablos, me faltan tres textos. Voy a mencionar de manera muy breve. Es el texto de Guadalupe Cardoso Carpio. Ella se centra en la cuestión del cuerpo como una construcción social y que este cuerpo se lee de diferentes formas. Y me parece importante echarle ojito a, a lo que ella plantea, porque habla de ya que estamos aquí en un congreso sobre vulnerabilidad, ella habla de la vulnerabilidad de esos cuerpos, ¿no? De la inestabilidad del propio cuerpo y de lo sujeto que está a las miradas de los otros. El siguiente es el de Luvia Duarte, que es la mujer en la historia local. Ella se centra en la parte de los museos y hace una distinción entre los museos, digamos, en formato clásico a la nueva museología. Y en esta nueva museología nos plantea digamos, la centralidad de las mujeres, específicamente de las mujeres en las zonas rurales, como guardianas de este conocimiento, ¿no? Guardianas de la historia, y que estos objetos que se presentan en los museos, pues nos permiten conocer la historia de esos pueblos, la historia y las cuestiones cotidianas, ¿no? A las que se enfrentaban. Y bueno, de manera, concluyo con este, es el texto de la doctora Cristina González y la doctora Perla Jessica. Ellas nos hablan su texto titulado Encuentros y desencuentros, las rupturas ideológicas y epistemológicas del feminismo. Y bueno, aquí la pregunta central es, ¿qué es el feminismo y cómo lo entendemos? Y me parece que es relevante leerlo porque justo nos esclarece dudas, porque nos habla de la cuestión de las olas, las características de cada una de ellas, pero también de cómo podemos conceptualizar al feminismo, ¿no? Como un movimiento social, como una lucha, como un pensamiento crítico y como una corriente política. Y de los tipos de feminismo que hay y de los temas que se encuentran, así como nuestro libro, ¿no? En clave, nos dicen ellas que los temas clave en torno a esto es la cuestión del patriarcado, el machismo, la misoginia, el género, la violencia y la equidad. Y termino con esto, nos dicen las autoras. El hablar de feminismo puede llegar a ser únicamente retórica si no se recupera la esencia del sujeto, ¿no? Por eso estamos aquí visibilizando, nombrando y partiendo de las palabras para poder exponer aquello que tiene lugar en la realidad. Les agradezco la escucha y les pido una disculpa porque ya me extendí, pero creo que no, son 10 en punto, entonces todo ok. Muchas gracias.